vamos a hablar de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Hemos detectado ahora que muchísimas consultas que nos llegan se deben a que las empresas están aprovechando la situación de pandemia, la situación de la COVID-19, para modificar nuestras condiciones de trabajo. Todo tipo de modificaciones, ¿eh? Salario, jornada, tiempo de trabajo. Entonces, claro, pensamos que es un tema de actualidad porque se está dando mayoritariamente en las empresas y que seguramente surjan muchas dudas o personas que quieran hacernos la consulta en directo. Súper. ¿Cuándo se pueden modificar mis condiciones de trabajo? Como sabéis, nuestras condiciones de trabajo principalmente están establecidas en el contrato laboral, ¿de acuerdo? Es decir, cuando firmamos un contrato, en el dicho contrato, en el clausulado de ese contrato, se suelen establecer las condiciones más básicas, ¿no? Pues horario, jornada, incluso salario, y siempre se suele redirigir al convenio colectivo de aplicación. Recordemos que lo que no aparezca en el contrato, esas condiciones de trabajo, siempre están reguladas por el convenio colectivo de aplicación. Y si no hay convenio colectivo de aplicación, que en algunos sectores no existe, pues nos tenemos que dirigir siempre al Estatuto de los Trabajadores, que es, como siempre decimos, la norma básica, ¿no? Que regula las condiciones mínimas que debe de cumplir nuestra relación laboral. Hay dos formas elementales. Una es mediante pacto, que las empresas siempre van a intentar, antes de aplicarnos una modificación unilateral, obligatoria por parte de la empresa, siempre van a utilizar el resquicio de intentar pactar con nosotros una modificación. Recordamos que estos pactos no son obligatorios. Es decir, un pacto siempre es libre entre las partes, es un acuerdo, ¿no? Por lo tanto, si la empresa me ofrece algún escrito en el cual aparece que ambas partes acuerdan una modificación de horario, una modificación de salario, lo que sea, yo evidentemente me puedo negar a firmarlo. Y luego, cuando ven que no consiguen, por la vía del pacto o del acuerdo, que tú aceptes esa rebaja de salario, esa modificación de horario, lo que sea, entonces utilizan la vía de la modificación unilateral. Unilateral significa que el empresario te lo aplica porque ellos dicen, porque ellos lo dicen, porque ellos lo quieren. ¿De acuerdo? No hay un pacto, no hay una voluntad libre por parte del trabajador de cambiar esas modificaciones, de cambiar esas condiciones de trabajo. Entonces estamos hablando aquí, cuando hay una modificación unilateral, estamos hablando de modificación sustancial o modificación no sustancial. Claro, entramos aquí en qué es la sustancialidad. Para esto la norma, la ley no dice exactamente qué es sustancial y qué no. Tenemos que irnos a las sentencias y a la jurisprudencia, que ahí sí que establece qué modificaciones son sustanciales y por lo tanto requieren de un procedimiento específico para hacerlas y cuáles no son sustanciales. Y el empresario, con su poder, ¿no? Que vimos el otro día, el poder que tiene la empresa sobre los trabajadores, puede hacer estas pequeñas modificaciones porque no se consideran sustanciales y no requieren de un procedimiento Si legal. nos hace firmar algo a la empresa que no sabemos muy bien lo que es, tenemos derecho a no firmarlo y en todo caso a firmarlo y poner no conforme y la fecha del día. Y la fecha. Correcto. Súper Correcto. importante porque así estamos al menos declarando que no estamos conforme con ello y que no hay ningún acuerdo, porque todo lo que sea que la empresa consiga ese acuerdo, ya mediante persuasión o mediante engaño o mediante desconocimiento por nuestra parte, pues ya le libra de cualquier conflicto que le podamos generar después y cualquier reclamación que queramos hacer. Sobre todo la palabra no conforme no es solamente que no estoy conforme con el contenido, sino que esas dos palabras, que nosotros desde el sindicato llamamos las palabras mágicas, ¿no? De no conforme, lo que hace es dejarte la puerta abierta a reservarte el derecho a que si tú realmente quieres impugnar esa medida, ese despido, esa modificación, esa sanción, judicialmente puedas hacerlo. Si tú lo firmas, se puede entender que estás conforme con el contenido, con el acuerdo, con lo que sea, y entonces te cierra la puerta a impugnarlo judicialmente. Si tú pones no conforme, luego lo puedes estudiar con tus abogados, con tu asesor, con tu sindicato y valorar si te vale la pena o no impugnarlo. Pero si lo firmas directamente, seguramente te cierres la puerta y ya no podrás valorarlo después. ¿Cuándo se puede modificar? ¿Cuándo se puede hacer este procedimiento y de qué forma? Bueno, lo primero es que el empresario, para poder modificarnos las condiciones de trabajo, tiene que existir unas causas. Es decir, el empresario no puede libremente modificarnos sustancialmente las condiciones sin que haya unas causas. La normativa establece la causalidad de esa modificación. Y es lo que se le llaman causas ETOP. ¿Qué son causas ETOP? Son Top. causas ETOP, económicas, T, técnicas, O, organizativas, P, productivas, de producción. Es Vale. decir, tiene que haber una causa objetiva de la empresa para poderme modificar esas condiciones de trabajo. ¿Vale? El tema de funciones queda fuera de las modificaciones sustanciales porque tiene como un procedimiento propio. Y ahora luego lo veremos, pueden haber modificaciones individuales que me afectan a mí solo como trabajador o a varios trabajadores,
o colectivas, que afectan a la totalidad de la plantilla o a un porcentaje. Y dependiendo si es individual o colectiva, el procedimiento para iniciarlo es diferente. ¿Vale? Vamos a empezar hablando de qué se puede modificar realmente con esta modificación sustancial. ¿Qué se puede modificar de mis condiciones de trabajo? Y vamos a ver con ejemplos concretos, que esto va a venir muy bien, Paul, porque seguramente si alguien nos está escuchando puede decir, ostras, esto me ha pasado a mí, o esto me podría pasar. Vamos a ver qué se consideraría sustancial y qué no, según lo que ha venido diciendo la jurisprudencia. Vale. ¿Vale? Se puede modificar, para que lo sepáis, tiempo de trabajo, cuestiones relacionadas, modificaciones del tiempo de trabajo, remuneración y cuantía salarial, es decir, salario, sistema de trabajo y cuestiones relacionadas con el rendimiento y otras que ahora vamos a ver. Empezando con el tiempo de trabajo, la reducción o ampliación de jornada es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. También una modificación de horarios, ya no de jornada, sino de horarios. Si yo tengo un horario establecido en mi contrato, o incluso aunque no esté en mi contrato, que siempre ponemos este ejemplo, en mi contrato no pone horario, pero yo vengo desempeñando de forma continuada, ¿no? Como hemos dicho algunas veces, un horario concreto, ese horario se entiende que lo tengo consolidado, ¿no? Tengo un derecho consolidado y ese horario es mi horario fijo. Pues bien, si la empresa modifica mi horario, se consideraría también una modificación sustancial. ¿Qué han dicho las sentencias respecto a los horarios, a la modificación de horarios? ¿Cuándo se considera sustancial y cuándo no? Pues por poner un ejemplo, se consideraría sustancial cuando yo tengo una jornada continua, ¿no? Que no paro a comer, una jornada continuada, y la empresa me impone una jornada partida, que sí que hay un descanso de 1 hora o 2 horas para comer. Eso es una modificación sustancial y requiere de un procedimiento específico. Vale. ¿Cuándo no se consideraría una modificación sustancial? Cuando, por ejemplo, hay un retraso de media hora en la entrada y la salida, ¿no? Pues yo entro a las 9 y la empresa me modifica que entraré a partir de ahora a las 9:30 y saldré media hora más tarde, ¿no? Esa media hora no se considera sustancial, que es lo que hablábamos antes, Paul. Sí, sí, sí. Las sentencias consideran que no, que es muy poco y que no se considera sustancial y que la empresa lo puede hacer sin seguir ningún tipo de procedimiento. Ha sido la jurisprudencia, base de sentencias, las que han ido marcando la sustancialidad o no de las diferentes modificaciones que han hecho las empresas en nuestras condiciones de trabajo. ¿De cuándo se puede considerar una modificación sustancial si modifican mi sistema de trabajo? Por ejemplo, y esto va relacionado con lo que ha dicho Paul antes de la modificación de categorías. Si yo tengo una carga de trabajo determinada, ¿no? Es decir, yo hago un esfuerzo continuado y de repente me modifican, me incrementan esa carga de trabajo, por sí solo no es una modificación sustancial, ¿de acuerdo? Es un aumento de carga de trabajo, etcétera. Ahora bien, si ese aumento es considerablemente importante y además se me pone un requisito adicional, por ejemplo, de ventas o de nivel de producción para obtener un plus, una prima, que se le llama, ¿no? Etcétera, etcétera, sí que se consideraría una modificación sustancial y la empresa tendría que seguir el procedimiento que vamos a hablar luego y podríamos impugnarlo, ¿vale? Vale. Luego pueden haber otras muchas modificaciones sustanciales. Ayudas a la guardería, ¿no? Que sabéis que hay muchas empresas, bueno, muchas, algunas empresas grandes que tienen ayudas a la guardería de sus trabajadores y trabajadoras, cheques de comida, utilización de vehículos de empresa. Si yo, por ejemplo, vengo utilizando el vehículo de empresa y de repente me lo quitan, se podría llegar a considerar una modificación sustancial de mis condiciones de trabajo, porque se entendería que es un derecho que tengo adquirido, la utilización de un vehículo de empresa. Si, por Vale. ejemplo, yo venía cobrando, digamos, un plus de 100 euros que no marca mi convenio colectivo, ¿no? Pero la empresa me lo ha estado pagando porque así lo ha querido, ¿no? Me ha pagado, por ejemplo, un plus de responsabilidad. Yo soy un buen trabajador y la empresa pues me dice, oye, te voy a poner un plus de 100 euros al mes. Hablo de un plus que es muy evidente porque aparece en nuestra nómina y puedo hablar, por ejemplo, del bocadillo, de tener un descanso para el bocadillo de media hora que siempre se ha considerado tiempo de trabajo, tiempo efectivo de trabajo. Aunque el convenio no diga nada, si mi empresa de forma permanente y continuada nos ha reconocido a todos el derecho a estar media hora comiéndonos el bocadillo y eso se ha considerado dentro de la jornada, cualquier modificación que haga posterior, yo entenderé que eso es un derecho consolidado y entonces volveremos a analizar esto y será una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. ¿Esa condición aparecía en mi contrato? No. ¿Aparecía en el convenio? No. Pero se venía produciendo, ¿no? Tácitamente en la empresa. Por lo tanto, se considerará una modificación sustancial. Hemos visto que se puede modificar y ahora vamos a ver exactamente cuando ya me lo han modificado, qué tipo de modificación hay. Hemos dicho que hay individual o colectiva. Hablamos de la individual primero, que es la más sencilla y es lo que se suele producir. Y luego hablamos un poco de la colectiva. ¿Qué hace falta para que sea una modificación sustancial
de las condiciones de trabajo de carácter individual, que precisamente la empresa me lo tiene que comunicar por escrito. Es decir, la empresa me tiene que dar un escrito como trabajador afectado y a la representación legal de los trabajadores una copia. Como digo, nos lo tiene que dar con 15 días de preaviso para notificarme cuál es la modificación y que a partir de los 15 días se va a hacer efectiva. ¿Qué debe de aparecer en esa comunicación escrita, en esa carta? Debe de aparecer la causa que hemos dicho antes, económica, técnica, organizativa o de producción que me afecta y que es de la empresa, es decir, pues una reducción de 3 trimestres consecutivos en los ingresos, ¿no? Eso sería una causa económica. O productiva, la producción se ha reducido drásticamente porque un cliente deja de comprar nuestros productos, lo que sea. En esa carta debe de especificar, ojo, de forma muy detallada, no de forma genérica, no me vale, he dejado de tener ingresos, no. Si dice que ha dejado de tener ingresos, debe de aparecer las cantidades económicas trimestrales que ha sufrido, tanto pérdidas como disminución. Si me habla de producción, tiene que especificarme qué empresas ha dejado de comprar, en cuánto se ha reducido proporcionalmente. ¿Me explico, Paul? Tiene que quedar muy claro cuál es la causa de esa modificación. Debe de estar perfectamente detallado. Si no se cumple ese requisito, podré impugnar y podré anular esa modificación de mis condiciones de trabajo, ¿vale? Igual que si no lo hace por escrito. Si no lo hace por escrito, estaríamos hablando de una modificación tácita. ¿Qué es una modificación tácita? Es lo que hemos comentado antes, creo también, es, oye, yo estoy recibiendo un salario determinado y de repente, en la nómina ahora de febrero, me llegan 100 euros menos. Ostras, me han eliminado un plus, un complemento. En ese momento en el que yo tengo conocimiento de esa rebaja salarial, se entenderá que ha habido una modificación sustancial de mis condiciones de trabajo, de mi salario en este caso, y que la empresa no ha seguido el procedimiento. Aunque la empresa no te lo comunique, ¿me puede modificar mis condiciones de trabajo sin comunicármelo? Al día siguiente se levanta el empresario y dice, oiga, voy a quitarle el complemento que tiene este trabajador. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Es legal? No. Por lo tanto, lo hará. Yo tendré conocimiento cuando me llegue la nómina, ¿no? Diré, ostras, me faltan 100 euros. Y desde ese momento empezará a pasar el plazo de 20 días hábiles para poder impugnar esa modificación en los tribunales. Y la vamos a ganar al 100%. Ahí no os preocupéis, porque si no hay una notificación escrita, es una modificación nula. Y por lo tanto, al 100%, cuando ganemos el juicio, la empresa tendrá que devolverme ese salario que me ha rebajado o esa condición que me ha modificado y me tendrá que devolver todos los meses de salario en el caso de que me lo haya rebajado. Hemos visto que para la vía judicial tenemos 20 días hábiles para impugnar esta medida. 20 días hábiles desde que me lo notifican o 20 días hábiles desde que no me lo notifican, pero yo me entero, ¿no? Desde que tengo conocimiento. Pues desde que me llega la nómina, desde que el empresario me dice, ¿te has quedado sin almuerzo del bocadillo? Vale, pues yo ahí me entero y tengo 20 días para impugnar judicialmente. Como digo, esa es la vía judicial, pero también está la vía de la inspección de trabajo. En la vía de inspección de trabajo este tipo de cosas son infracciones graves. Por lo tanto, aunque yo no quiera impugnar judicialmente, puedo poner una denuncia, que recordamos, la inspección de trabajo no puede revelar la identidad del denunciante a la empresa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pondré esa denuncia de inspección de trabajo y si el inspector considera que se ha incumplido ese protocolo, ese procedimiento que marca el estatuto para hacer una modificación sustancial, podrá sancionar con una sanción grave. ¿Cuándo se considera colectivo? ¿No? Porque podemos decir, ostras, si afecta a 2 trabajadores de 5 es colectivo, si afecta a 10 de 20, bueno. Hay unos umbrales, ¿no? Que les llama la jurisprudencia, el umbral de lo colectivo. Para que nos suene, no, tampoco hay que memorizarlo, pero para que nos suene, el umbral de cuando la medida afecta, la modificación afecta a 10 trabajadores en una empresa de menos de 100, se consideraría colectivo. Cuando en una empresa de entre 100 y 300 trabajadores afecta a un 10% de la plantilla, se consideraría colectivo. Y cuando hay más de 300 trabajadores y trabajadoras y afecta a 30 o más, se consideraría colectivo. ¿Vale? Esto para que nos entre en la cabeza que no es colectivo porque afecta a toda la plantilla, sino porque afecta a una pluralidad de compañeros y compañeras. Entonces, la normativa lo que dice es que en un periodo de 90 días, si hay esos trabajadores, se considera colectiva, aunque sean en meses diferenciados. ¿Vale? Pero pasados esos Y 90 días se resetea la cuenta, digamos. más o menos sí. Hay una reciente sentencia, si no recuerdo mal, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que se puede alargar, pero no recuerdo exactamente qué. Es decir, sí que hay un truco por parte de las empresas, pero hay una reciente sentencia ahora de enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que ese cómputo se inicia desde el último
afectado por la modificación sustancial o por el despido colectivo. Es decir, si yo, por ejemplo, en los 90 días se produce un último despido, el cómputo empieza a contar desde el último. Habrían otros 90 días más para evitar que pudiera hacerlo. Si pasan esos 90 días desde el último y no ha hecho otro, se entendería que no es colectivo. Súper. Vale, en cuanto a la modificación colectiva que estamos hablando, ya hemos dicho lo de los umbrales, también se deben iniciar con una comunicación escrita a todos los trabajadores o a los representantes de los trabajadores. Y la diferencia con la modificación individual es que aquí se inicia un periodo de consultas. ¿Qué es un periodo de consultas? Es un periodo de plazo de 15 días en el que los representantes de los trabajadores, por una parte, y los representantes de la empresa, por otro, negocian esa modificación. En ese periodo de consultas, la empresa tiene que aportar toda la documentación. Las mismas causas que hemos dicho antes en las modificaciones individuales, Paul, que tiene que constar, ¿no? Qué causa exactamente, por escrito, etcétera, etcétera. En la colectiva también, pero debe de ser aportada en esa negociación. Es decir, los representantes de los trabajadores que forman esa comisión en el periodo de consultas tienen el derecho y la empresa tiene la obligación de entregar toda la documentación justificativa que sea necesaria para acreditar las causas de esa modificación. Cuentas trimestrales, criterios de selección objetivos, depósito mercantil, producción, todo, listado de clientes, todo lo que sea necesario tiene que presentarlo la empresa. En este periodo de consultas se debe de negociar de buena fe, tiene que haber información suficiente y además tiene que haber una negociación efectiva. No sé si te acuerdas, Paul, cómo se consiguió anular el despido colectivo de esta empresa del norte, no recuerdo cómo se llama, ahora no me sale. Alcoa dicen en el chat. Alcoa, correcto. Muy bien, están a tope. Como digo, aquí pasó en esta empresa que no hubo buena fe en la negociación por parte de la empresa. Y por eso se consiguió anular ese despido colectivo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Debe de haber buena fe entre las partes y debe de haber voluntad de alcanzar un acuerdo. Si no, se podría conseguir anular. Decir también que en el caso de que no haya representación legal de los trabajadores, o dependiendo de si es una empresa con diferentes centros de trabajo, que no vamos a ahondar aquí, también se permite que los trabajadores y trabajadoras elijan a unos representantes, a una comisión ad hoc, que se llama. Si, por ejemplo, en mi empresa, en mi centro de trabajo, no hay representantes legales de los trabajadores, podemos convocar una asamblea, tenemos derecho a convocar una asamblea y a elegir un máximo de 3 personas de una comisión ad hoc para que esos compañeros estén presentes en la comisión negociadora. Muy importante, ¿eh? Y aquí es donde desde los sindicatos, desde la asesoría jurídica y sindical, podemos asesorar y podemos canalizar esta vía, incluso si hay una sección sindical, forzar esta creación o esta participación en la comisión negociadora. Es muy importante. Y ya sabemos que el parón de producción o tirar de la palanca de producción es una herramienta de negociación más. Que Correcto. que está guay. Y complementaria. Exacto. Y que no hace falta que sea de jornada completa, sino que se pueden reducir unas horas, como nos comentaste tú en un caso que tuvisteis aquí en CNT Valencia y que funcionó bien, que no era por modificación sustancial, de hecho era por luchar por convenio colectivo un poco mejor, creo recordar. Correcto. Y ya por último, y con esto ya acabo, Paul, que a lo mejor me estoy enrollando mucho, pero yo creo que esto es lo más importante, y sobre todo para la gente que nos está escuchando, porque claro, si a mí, al final, yo como trabajador me aplican la medida, ¿yo qué hago, no? Si me está perjudicando, ¿qué puedo hacer? Hay 2 opciones. Lo hemos comentado también en algunos programas. O rescindir el contrato o resolver el contrato. ¿Cuándo se puede rescindir el contrato? Cuando, por ejemplo, me impongan una modificación sustancial y además suponga un perjuicio para mí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me reducen el salario. Evidentemente eso va a perjudicarme, supone un perjuicio. Pues yo voy a la empresa y le solicito al empresario la rescisión del contrato. ¿De acuerdo? Una rescisión del contrato significa que yo me puedo ir de la empresa, pero no como una baja voluntaria, sino que tendré derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado y además tengo derecho al paro, tengo derecho a la prestación por desempleo. ¿Vale? Es muy importante porque la mayoría de modificaciones pueden afectarme y perjudicarme negativamente. Entonces, que sepáis que tenemos el derecho a rescindir el contrato. Y luego la otra alternativa, ¿cuándo se puede resolver el contrato? Hemos visto que la empresa puede hacer modificaciones que no cumplan el procedimiento, ¿no? Si me hace una modificación y no me la hace por escrito, por ejemplo, ahí está incumpliendo el procedimiento. Bueno, pues en esos casos yo puedo pedir una resolución del contrato, pero ahí no vale que yo se la pida al empresario, como la rescisión. Ahí tengo que demandar al empresario para que el juez determine que si no se ha cumplido el procedimiento, la empresa esté obligada a resolverme el contrato
y aquí me llevo una indemnización de 33 días, no de 20. O sea, aquí es como si hubiera, Paul, un despido improcedente. Y por supuesto con mi derecho a paro.